hoy. Muchas gracias, presidenta. Mucho gusto en saludarla de cerca. Es evidente que la crisis por la pandemia nos reveló profundas fallas en el sistema de salud, en la cobertura de seguridad social y en el déficit histórico de inversión en infraestructura hospitalaria. Además, esta crisis ya de bienestar nos mostró las dimensiones de la precariedad laboral, la enorme proporción de la gente que vive al día y al mismo tiempo la fragilidad de las instituciones del Estado que procuran el bienestar. Los programas sociales son útiles para equilibrar las desigualdades, pero deben de ser instrumentos complementarios, pues la política económica, laboral, educativa, junto con la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, son los medios para terminar estructuralmente con las desigualdades. La iniciativa Acción Ciudadana frente a la Pobreza, con datos de Coneval, ha dicho en su reciente pronunciamiento que el aumento de la pobreza en México es una mala noticia para el país y sobre todo para 67 millones de personas que carecen de lo más básico para vivir. Lo peor es que 1 de cada 6 personas pasa hambre, pues 22 millones carecen de ingreso suficiente para la canasta de alimentos. Y peor aún, menos de 30 millones de personas, el 23%, ni siquiera la cuarta parte de la población supera los umbrales mínimos de bienestar. La reproducción de la pobreza está en la falta de trabajo digno, pues la política social no puede suplantar a la política económica, mucho menos durante una crisis como esta. Desde el inicio de la pandemia hemos insistido en la adopción de un programa de ingreso mínimo vital de emergencia para apoyar la economía de las familias, pues los programas en marcha no están diseñados para responder a esta situación. No hay una red de protección para las personas que han quedado descobijadas. Un gran número de países emprendieron programas emergentes para compensar la caída de ingresos de los hogares, con una amplia variedad de opciones como créditos fiscales, transferencias universales o condicionadas, subsidio al pago de servicios y rentas, seguro de desempleo y otras. En México no hicimos cambios en la política de transferencias, dejando a 12 millones de trabajadores que perdieron sus ingresos en una situación de indefensión. Estos trabajadores, mujeres y hombres, han recuperado empleos, es cierto, pero en condiciones precarias. Quiero referirme también de manera particular al impacto desproporcionado que esta crisis ha acarreado para las mujeres. En primer lugar, por el aumento de las cargas de cuidado. En una encuesta de ONU Mujeres en 16 países, México tiene el primer lugar en horas promedio a la semana que ellas dedican al cuidado de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. 44.2 horas por semana, casi el equivalente a una jornada laboral completa. Segundo, el desempleo se ha concentrado en sectores con elevada participación de las mujeres, como ventas, turismo y restaurantes. Tercero, se han dado también mayores cargas sobre trabajos remunerados de cuidado, como enfermeras, profesoras y cuidadoras, que son mayoritariamente mujeres. Cuarto, la caída del empleo remunerado significa para millones de mujeres una salida del mercado de trabajo y no una pausa y no una suspensión temporal. Según Coneval, la caída de la población económicamente activa para mujeres fue de 9.7%, mientras que para los hombres fue la mitad, 4.9%. Muchas mujeres ya no están buscando empleo, porque están atendiendo otras necesidades de los hogares y los empleos recuperados han sido en su mayoría, como decía, informales, es decir, sin derechos. La capacidad del Estado de dar cobertura a los servicios de cuidado se ha seguido estrechando. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el gasto público para cuidados se ha reducido constantemente en los últimos 5 años. Ha caído 34.4% de 2017 a 2021.
Esto dio como resultado un retroceso de más de una década en la tasa de participación económica de las mujeres. El programa de estancias infantiles se extinguió, como sabemos, para dar paso a transferencias monetarias agrupadas en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. Mientras que el programa extinto atendía a más de 300,000 niños y niñas para 2018, el nuevo programa benefició a más de 191,000 en 2020 y 193,000 para el presente año. Es decir, la cobertura representa menos de 2/3 de lo que en su momento cubrió el programa de estancias infantiles después de 2 años. Coneval hizo la observación a la Secretaría de Bienestar que este programa de apoyo no contaba con ningún plan, protocolo o procedimiento para supervisar o dar seguimiento al cuidado infantil. No sabemos si este apoyo está logrando el objetivo de que madres, padres o tutores puedan realizar un trabajo remunerado o estudiar en el caso de madres adolescentes. De acuerdo con los informes de gobierno, la cobertura aumentó solo 0.045 puntos porcentuales. A este ritmo, tomaría muchos años alcanzar la población objetivo establecido por la propia Secretaría, que es de casi 1 millón de personas. La caída de los servicios públicos de cuidado también es que en el año 2018, es otro ejemplo, otro dato, había 1,661 guarderías del IMSS e ISSSTE y hoy tenemos menos, 1,634. Es decir, la tendencia de inversión en infraestructura de cuidados públicos es negativa. Otro aspecto de esta crisis de cuidados es la situación de niñas y niños en orfandad. Según la revista The Lancet, indica que hasta junio podría haber más o menos 131,000 niñas, niños y adolescentes huérfanos debido a la COVID-19. Por su parte, CIPINA ha indicado que alrededor del 42% de las personas fallecidas por COVID eran jefas o jefes de familia. El extinto programa Seguro de Vida para Jefas de Familia cubría en junio del año pasado a más de 38,000 hijas e hijos en orfandad materna. Al extinguirse y pasar a ser una modalidad B del programa de apoyo para madres trabajadoras, el padrón activo no ha crecido según el propio informe. Solo se reporta que se han incorporado al programa 1,670 niños y niñas derivadas del fallecimiento por COVID, hijos e hijas de 959 jefas de familia, por lo que el aumento neto fue solo de 70 niñas y niños y estamos hablando de alrededor de 100,000 posibles huérfanas y huérfanos. Por otra parte, también el Sistema Nacional DIF reporta que solo ha recibido a 6,866 niñas y niños en situación de orfandad. Quiere decir que la cobertura con algún tipo de apoyo gubernamental podría ser menor a 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes en orfandad. Hay un déficit enorme en el cumplimiento de la responsabilidad del Estado frente a estas criaturas. Finalmente, sabemos que la situación de confinamiento ha llevado a un aumento de la violencia sexual y del embarazo adolescente. Estamos hablando de que cada día casi 1,000 niñas y adolescentes dan a luz en promedio. Cada uno de estos casos significa muy probablemente una nueva familia en situación de pobreza, pues las madres se quedaron sin estudios o con opciones de trabajo precario o informal, es decir, sin derechos. Si hay una variable para el combate a la pobreza, podría ser evitar estos 1,000 partos diarios de chicas que deberían estar estudiando o incursionando en sus primeras alternativas de empleo. En conclusión, según Coneval, en los últimos 2 años, 3.8 millones de personas entraron en situación de pobreza y 2 de cada 3 personas ocupadas están hoy en pobreza laboral. Termino, Presidenta. Necesitamos corregir el rumbo y diseñar nuevos instrumentos para generar trabajo digno con seguridad social y corresponsabilidad entre empresas, familias, Estado e instituciones educativas para que cuidar no sea una carga, no sea sinónimo de perder oportunidades y para construir una red de protección social ante mayores eventualidades. En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción
que para un futuro sostenible todavía es tiempo de cambiar el rumbo y canalizar la inversión pública en el desarrollo de economías que usen de manera intensiva la fuerza laboral con trabajo digno, como el que promueve el muy acertado aumento al salario mínimo, para recorrer ahora la vertiente de la protección social que fortalezca a las personas frente a la incertidumbre. Solo de esta manera podremos salir de la crisis por la ruta hacia un futuro mejor que el pasado que debemos dejar atrás. Muchas gracias. Gracias, senadora.